Bueno, pues muchas gracias por la presentación y bueno, gracias a todos por venir. Bueno, he dividido la presentación en 5 partes, ¿vale? En 5 apartados bien diferenciados y bueno, empezaremos con el de introducción, ¿vale? En el que voy a empezar contando, bueno, poniendo un poco en contexto, contando que, pues eso, tanto las motivaciones como los objetivos del trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Primero, técnica de imagen por resonancia magnética. En general creo que sabremos un poco en qué consiste, pero bueno, es una técnica de imagen que proporciona imágenes detalladas y de alto contraste de los tejidos del cuerpo. Se diferencia de otras técnicas como pueden ser la radiografía o el TAC, en que en este caso no se utiliza, bueno, es una técnica no invasiva que no utiliza radiación ionizante. Esto quiere decir que se aprovecha del efecto de campos magnéticos y de pulsos de radiofrecuencia para producir las imágenes, lo cual lo convierte en una herramienta pues, muy versátil y muy potente, ¿vale? Pero poco accesible, porque, bueno, debido a 4 cosas principales, es una técnica pues muy sofisticada, muy compleja, que hace que su aprendizaje sea complicado pues, tanto a nivel teórico como práctico. Entonces hace falta personal muy especializado para su uso. Además es una tecnología carísima, ¿vale? Ya no solo un escáner cuesta varios millones de euros, sino que su mantenimiento también, pues eso, no sale barato. Además, aunque no son excesivos, pero los tiempos de adquisición con esta tecnología son algo mayores que, por ejemplo, la radiografía o el TAC, y entonces eso hace que se admita menos número de pacientes por día. Y bueno, pues todas las ventajas que he dicho al principio hacen que sea una herramienta muy demandada, primero pues por profesionales clínicos y luego por tanto estudiantes como por investigadores. ¿Cuál es el problema? Pues que obviamente la prioridad de uso la van a tener los profesionales clínicos porque son los que tratan con pacientes, dejando poco margen de uso para los segundos, para estudiantes e investigadores. Entonces, con esta motivación surge la simulación de MRI, que es lo que bueno, son un conjunto de herramientas, simuladores, que pretenden pues eso, facilitar herramientas a estos grupos de investigadores y de personas en formación que sean realistas y accesibles, ¿vale? Entonces, bueno, antes de ver en qué consiste la simulación de MRI, vamos a ver en qué consiste una resonancia real, cuáles son sus elementos, ¿vale? Entonces, empezamos por el escáner de MRI, es el elemento principal, el paciente, que se coloca dentro del escáner. Luego tenemos el sistema informático, el cual está controlado por un técnico, y este sistema informático se comunica con la máquina pues, en los 2 sentidos, ¿vale? Primero del ordenador al escáner pues se manda lo que se llama secuencia de pulsos, que es un conjunto de instrucciones, digamos, un guión de todo lo que tiene que hacer la máquina, y la máquina, como respuesta, pues bueno, ejecuta esa secuencia de pulsos, genera una señal. El cuerpo del paciente genera una señal que es captada por la máquina y es convertida en una imagen, ¿vale? Que esta persona, que vemos que tiene ahí un fonendo, pues es un médico que la va a analizar, ¿vale? Entonces, luego, aparte de personas, también se pueden introducir objetos, ¿vale? De objetos distintos para, ya sea calibrar la máquina o para probar técnicas de adquisiciones, pues eso, nuevas. Este tipo de objetos, ya digo, puede ser de todo, pues objetos con propiedades conocidas, tubos de ensayo con materiales específicos, un pimiento, ¿vale? Y bueno, pues vemos las imágenes ahí. Entonces ahora, en contraposición, están los simuladores de resonancia, en los que todo, como vemos, ocurre dentro de un ordenador, ¿vale? Tenemos, por una parte, el Phantom digital. Bueno, no lo he dicho, pero todo objeto que metamos dentro de la máquina que no sea una persona lo vamos a llamar Phantom, ¿vale? Fantasma en inglés. Entonces, el Phantom digital es una versión computarizada de ese Phantom y es como lo que nos sirve como argumento de entrada a lo que es el núcleo del simulador, del simulador, que junto con la secuencia de pulsos, pues eso va a servir de entrada. El núcleo de simulación lo que va a hacer es resolver la ecuación de Bloch, que es una ecuación que simula o que modela perfectamente el fenómeno de resonancia magnética. Como salida, pues obtenemos imágenes que serían análogas a las de un sistema real. ¿Vale? Pues bueno, en la actualidad hay numerosos simuladores y en la memoria del TFM pues analizo alguno de ellos y pues contando ventajas e inconvenientes, pero nos vamos a centrar aquí, bueno, voy a mencionar uno que es GEMRIS. Este simulador pues es
destaca por ser de código abierto y por llevar ya muchos años en funcionamiento, lo cual lo ha convertido un poco en el estándar de facto dentro de la investigación en este campo, y que muestra dos limitaciones, que es primero, los tiempos de computación son muy elevados y por otra parte no admite phantoms, o bueno, la capacidad para simular phantoms dinámicos, que ahora veremos qué es, pues es un poco limitada. Entonces, como alternativa a este simulador tenemos Coma MRI, ¿vale? Que es un simulador flexible y fácil de usar, que se caracteriza por 4 cosas. Primero, es de código abierto también, cuenta con una interfaz gráfica, además es compatible con GPUs, ¿vale? Además, independientemente del fabricante, y es compatible con todos los sistemas operativos, ¿vale? Gran parte de estas ventajas se deben al hecho de que está escrito en el lenguaje de programación Julia, ¿vale? Que permite un código modular, extensible y además que se ejecuta de forma muy eficiente en el ordenador. Visto esto, vamos de una vez con las motivaciones del trabajo. He hablado de phantom dinámico, ¿vale? Esto se refiere a un phantom con movimiento, ¿vale? Puede que haya situaciones en las que nos haga falta simular un paciente moviéndose dentro de la máquina o un corazón latiendo, por ejemplo, y pues esto es un reto, el cómo guardar la información sobre este movimiento dentro del phantom digital. En Coma es el simulador con el que vamos a trabajar. Hasta la versión 0.8 esto se hacía mediante funciones analíticas, es decir, quedaba definido mediante funciones que describían la posición de las partículas del phantom en función del tiempo, ¿vale? Esto es útil pues con movimientos simples, por ejemplo, como la cabeza de un paciente moviéndose dentro del escáner, y es fácil de modelar, pero se hace complicado cuando lo que hay que modelar es flujo a través de un conducto o el movimiento del corazón, que es más complejo, ¿vale? Además, con los movimientos simples puede que haya usuarios que no quieran o para los que sea engorroso el definir una expresión analítica y preferirían igual decir quiero que el phantom se mueva 2 centímetros a la derecha durante 2 segundos, por ejemplo, como más paramétrico, digamos. Entonces esa es una motivación, y luego por otra parte Coma tiene un visor de phantoms en 3D, pero al que le falta esa cuarta dimensión del tiempo, entonces eso es una motivación para añadírselo. Y por último, no existe un formato estándar para almacenar este tipo de ficheros. Así que, a diferencia de lo que ocurre con las secuencias de pulsos, que sí que hay un formato estándar. Y luego, vale, esta es una motivación. Por otra parte, completamente independiente, en un TFG previo, hicimos una aplicación de edición y simulación de secuencias de pulsos, la cual pues, es una aplicación de escritorio y que tenía algunos puntos que se podían mejorar, como son la flexibilidad a la hora de definir parámetros o la herramienta de visualización 3D, que era un poco limitada. Entonces, además, una línea futura de este trabajo es pasar o migrar de una aplicación de escritorio a una aplicación web para que pudiese ser ejecutada en un navegador, ¿vale? Entonces, estas dos motivaciones independientes dan lugar a dos objetivos, como digo, independientes. El primero, definición e incorporación de un nuevo modelo de phantom dinámico en el simulador Coma MRI, lo cual facilitará la definición de movimientos simples, como digo, y permitirá la creación de cualquier movimiento complejo arbitrario. Y por otra parte, la creación de una aplicación cliente-servidor como mejora al editor de secuencias de MRI desarrollado en el TFG. Vale, pues visto esto, vamos rápido a ver unos conceptos básicos de resonancia magnética dinámica y de cómo funciona también el simulador Coma, ¿vale? Muy por encima. Entonces empezamos con la técnica de cine cardíaco, la que nos proporciona imágenes o vídeos en modo película, de ahí el nombre, del corazón, pues del movimiento del corazón, ¿vale? Para adquirir este tipo de vídeos se aplica una secuencia de pulsos con la que no solo basta con la información de un único ciclo cardíaco, sino que hace falta recoger la información durante varios ciclos cardíacos, aprovechándonos de la periodicidad del corazón, ¿vale? Pero como este corazón, o sea, como los corazones no tienen un movimiento perfectamente periódico, sino que puede haber arritmias o cambios en la frecuencia cardíaca, pues se recurre a una técnica que se llama triggering, ¿vale? Que sincroniza la secuencia de pulsos con la señal del pulso cardíaco, normalmente del electrocardiograma del ECG, ¿vale? Ahí a la izquierda también vemos otra técnica que se puede aplicar sobre el cine cardíaco, que se llama tagging,
que nos permite, bueno, aplicando unos pulsos de radiofrecuencia al principio de la secuencia, nos permite obtener ese patrón de líneas o de cuadrícula, las cuales se deforman cuando hay un movimiento en el corazón, entonces nos permiten seguir ese movimiento de manera precisa. Otra técnica que hay que mencionar es el phase contrast, ¿vale? Esta técnica también nos permite medir la velocidad del flujo sanguíneo en el cuerpo, ¿vale? Consiste en aplicar un gradiente bipolar antes de la secuencia, el cual hace que en las imágenes resultantes, pues la fase de esas imágenes contenga información sobre la velocidad a la que va el fluido en la dirección en la que se hayan aplicado los gradientes. Esto quiere decir que para obtener una imagen como esta de abajo de la aorta, son necesarias más de, pues, en concreto, 3 adquisiciones, codificando las 3 componentes espaciales de la velocidad. Por último tenemos el time of flight, que es otra técnica que nos permite visualizar los vasos sanguíneos, ¿vale? Y que se basa, bueno, su efecto se basa en que los tejidos los tejidos estáticos, perdón, que son los que no se mueven, tras varios pulsos de radiofrecuencia se ven saturados y pierden su capacidad para emitir señal. Entonces, la señal que emiten con respecto a los spins de flujo que no se han visto todavía saturados es menor. Es decir, que vamos a poder ver los vasos sanguíneos, que es lo que lleva a flujo, pues más brillantes que el resto de tejidos. Hablando del simulador COMA-MRI, os comentaba que los simuladores normalmente resuelven la ecuación de Bloch. Entonces esto es lo que hace este simulador a partir de un phantom, una secuencia y unos parámetros del escáner, y pues cuenta con una interfaz gráfica que es el cuadrado discontinuo azul, que implementa el proceso completo de adquisición de imágenes, que es simulación más reconstrucción, ¿vale? De estos segundos se encarga un paquete externo de Julia, que es MRI Reco, ¿vale? Con respecto al Phantom, que es lo que nos interesa, en coma se almacena en una estructura que se llama Phantom, que está compuesta por varios vectores con tantos elementos como spins, que no sé si he dicho ya esta palabra en la presentación, pero spins es, digamos, una partícula, ¿vale? Y se refiere a los núcleos de hidrógeno en rotación, de los que están compuestos los tejidos, y pues está compuesto entonces por varias partículas, muchas partículas, a las que vamos a llamar spins, como digo, y que, bueno, contiene información sobre varias, pues tanto las posiciones como las propiedades relacionadas con la resonancia, que son importantes para simular. En cuanto al movimiento, que es lo importante, está almacenado en 3 funciones, que son UX, UI y UZ, que contienen la información sobre el desplazamiento de cada uno de los spins en función de su posición inicial y del tiempo, ¿vale? Entonces esto es como se hacía antes en coma. Pues ahora vamos a ver qué hemos hecho nosotros, en concreto primero con este primer objetivo del Phantom dinámico, y los requisitos se resumen en que los movimientos, bueno, debe ser posible tanto definir movimientos simples mediante parámetros como definir cualquier tipo de movimiento con una complejidad arbitraria, ¿vale? Ya sea de flujo, ya sean movimientos no rígidos o incluso de difusión, ¿vale? Además, debe ser posible definir muchos movimientos simultáneos o secuenciales o que puedan ocurrir de manera combinada, ¿vale? Y incluir movimientos periódicos y pseudoperiódicos, siendo estos últimos, pues, por ejemplo, los del corazón que decíamos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos sustituido esos 3 campos UX, UI y UZ que veíamos por un único campo que se llama Motion, ¿vale? Ese campo va a contener de forma más encapsulada, por así decirlo, pero también más directa al usuario, toda la información del movimiento del Phantom. Este campo Motion puede ser de distinto tipo en función del tipo de Phantom. Si es un Phantom estático, pues simplemente valdrá, será del tipo No Motion, y simplemente eso. Si es un Phantom dinámico, va a poder tener una o varias instancias de la estructura Motion, ¿vale? Que es esa que vemos ahí, y que tiene 3 campos: el campo de acción, el campo de tiempo y el campo de spins, ¿vale? En rojo, amarillo y verde, que ahora veremos. Y por último, en esta diapositiva, hemos incluido esa información del movimiento en las funciones de simulación del core, del núcleo del simulador, para que las posiciones de los spins en instantes concretos se puedan calcular
pues como digo, en los instantes en los que se ha requerido para la simulación. Vale, pues vamos con el campo de acción, este primero que decía, que nos permite definir el tipo de movimiento y su magnitud, es decir, el estado o el desplazamiento final, ¿vale? Se divide, hemos dividido las acciones en dos tipos, simples y arbitrarias. Por una parte, las simples son las que nos permiten definir el movimiento mediante parámetros, lo que decíamos, y hay tres tipos, que son la traslación, la rotación y a lo que hemos llamado heartbeat o latido cardíaco, el cual viene caracterizado por los tres tipos de deformación que puede haber en el corazón, que son el radial, el longitudinal y el circunferencial, ¿vale? Eso sería como un modelo del miocardio. Por otro lado, las acciones arbitrarias no están caracterizadas por parámetros, sino por trayectorias, ¿vale? Cada spin va a tener asociada una trayectoria, es decir, un recorrido en el espacio y a lo largo del tiempo, que va a ser además independiente, o sea, van a ser independientes unos spins de otros. Además, estas trayectorias van a estar almacenadas en nodos temporales concretos, y si queremos obtener la posición exacta en un instante de tiempo, sea este un nodo o no, pues se va a recurrir a una interpolación lineal, a trozos, ¿vale? Tenemos dos tipos de acción arbitraria, que son el path, que es camino en inglés, y flow path. Entonces, tienen la misma información ambas, pero a mayores flow path tiene información sobre los spins que entran y que salen de la geometría del phantom. Esto es útil, pues, para escenarios en los que hay flujo. Por lo tanto, pues hay spins que salen y que entran. Vamos con el campo de tiempo. Tiene que ser instancia de la estructura time curve, ¿vale? Curva de tiempo, y lo que nos permite, pues, es definir el comportamiento temporal. Entonces, dados un estado inicial y final, que es lo que veíamos en el campo de acción, con el campo de tiempo lo que podemos definir es una especie, se ven como un poco cortados las animaciones, pero bueno, nos permite definir el comportamiento temporal entre ese estado inicial y ese estado final, ¿vale? Pudiendo controlar, pues, si va, viene, pues bueno, definir la curva de forma completamente arbitraria. En concreto, pues como lo hemos hecho es haciendo que se pueda definir esa curva de animación mediante las coordenadas de sus puntos, y además añadiendo dos parámetros para controlar la periodicidad, esta de la que hablábamos también. El campo de spins simplemente lo que nos permite es definir el rango de spins que queremos que se vea afectado por el movimiento. Pues si no queremos que todo el phantom esté afectado, pues podemos definir solo que una parte de él sea la que se mueva. Otra cosa que hemos incluido y hemos definido es un formato de fichero para almacenar phantoms digitales, que es el punto phantom, y que sigue el estándar HDF5, que está especialmente pensado para almacenar grandes cantidades de datos, heterogéneos además, y de forma que las operaciones de escritura y lectura de estos ficheros sean rápidas, ¿vale? Y hemos definido también en el simulador, pues, dos operaciones, read y write, para leer y escribir estos ficheros. La estructura completa de este fichero, pues, está definida tanto en el TFM como en la documentación del programa, ¿vale? Vamos con los métodos ahora para el segundo de los objetivos, el del editor de secuencias, recordamos. Y aquí los requisitos se resumen en que la aplicación debe permitir crear secuencias mediante la concatenación de bloques, ¿vale? Estas secuencias se deben poder mover fácilmente con operaciones de tipo drag and drop, que es arrastrar y soltar, ¿vale? Y deben existir en esta aplicación paneles de configuración de cada bloque, paneles de configuración del escáner, también un panel de variables globales y paneles de visualización interactivos, que nos permitan, pues, ver tanto el diagrama de la secuencia como ver en 3D el corte que hemos seleccionado con la secuencia, o ver los resultados de la simulación, ¿vale? También nos va a permitir esta aplicación lanzar simulaciones con coma y ver su resultado. Y además, pues, debe ser posible exportar, guardar e importar ficheros de secuencia para que, pues eso, fomentar la reproducibilidad pues de todo, de los ficheros. Entonces, el esquema general es, pues como la mayoría de aplicaciones web, se divide en un frontend y en un backend. Frontend es todos aquellos elementos visuales con los que el usuario directamente interactúa, y el backend es todo lo que hace que la aplicación funcione, digamos, por detrás, y que suele residir en un servidor. El frontend, pues, que corre en un navegador web,
actúa también como cliente HTTP, ¿vale? Y por el protocolo HTTP se comunica con una API REST, ¿vale? Luego veremos un poco qué es eso, pero básicamente mediante ese protocolo puedes desde el cliente hacer peticiones al servidor. La API REST se comunica con el resto de recursos del backend, que pueden ser el simulador de MRI, una base de datos, ¿vale? Y devuelve las respuestas, o devuelve los resultados al usuario. Entonces, el frontend, el diseño, se divide en 4 paneles. El primero de ellos, el de arriba, está hecho en el framework Qt, que es para desarrollo de aplicaciones gráficas, y nos permite editar la secuencia, ¿vale? Es el editor, que contiene pues, diversos bloques, diversos paneles para eso, hacer la secuencia con bloques, elegir el phantom también, lanzar simulaciones desde aquí, y el panel de variables globales, que es una de las cosas o de las mejoras más importantes con respecto al TFG. Luego tenemos otros 3 paneles abajo que son de visualización, lo que decíamos. Me voy a centrar en el primero, pero el resto pues, son análogos, el funcionamiento. Y si volvemos al enfoque que veíamos de frontend y backend, pero profundizamos un poco más en las tecnologías, podemos ver cómo pues, el editor de secuencias que está hecho en Qt interactúa con el cliente HTTP, que también está en el frontend, y que pasa los datos de la secuencia en formato JSON, ¿vale? Que es un formato bastante utilizado, y es el cliente HTTP el que se comunica con la API REST, que está escrita en Julia también, ahora veremos, y es la que se comunica con el simulador. El simulador, a partir de los datos de la secuencia, genera un diagrama de secuencia en formato HTML que vuelve, ¿vale? hacia el cliente. Las líneas azules son la petición y las verdes la respuesta. Entonces, finalmente, pues, el diagrama en HTML se incrusta en un componente web, ¿vale? Vamos con la integración entre todas estas tecnologías que hemos visto, Qt y demás tecnologías web, y cómo hemos dividido los directorios, ¿vale? Hay un directorio, en el directorio frontend, todo el código tiene que estar, tanto el backend como el frontend, está almacenado en el servidor, ¿vale? En el cliente no va a haber nada. Entonces, de cara al frontend, al código, tenemos el directorio src y el directorio dist. En el primero de ellos se almacena el código fuente y en el segundo los ficheros resultado de compilar, de la compilación, que son los que luego se van a servir al cliente. Entonces, hemos utilizado distintos métodos de compilación dependiendo de los ficheros que sean. CMake y Emscripten, que es el compilador para WebAssembly, que es una tecnología web, y para los ficheros del editor de secuencias. Y por otra parte, Webpack, que es otro compilador, digámoslo así, para ficheros JavaScript. ¿Vale? Y luego vamos con el backend. Como he dicho, está implementado en Julia, también como el simulador, y en concreto con el paquete Oxygen, ¿vale? Que nos permite gestionar y crear APIs de manera fácil. He dicho ya alguna vez el término API durante esta presentación, pero no lo he explicado. Son las siglas de Interfaz de Programación de Aplicaciones y lo que básicamente definen una serie de reglas y protocolos para la comunicación entre aplicaciones. Y entonces aquí hemos definido pues, todos los métodos o funciones soportadas por la API que hemos definido. Vale, pues vamos por fin con los resultados y las pruebas. Entonces, en el modelo de Phantom dinámico estos resultados vienen en forma de experimentos de simulación relacionados con la resonancia dinámica y algunos de ellos hechos con la intención de replicar experimentos previos de otras contribuciones con otros simuladores y entonces pues que sirven a modo de validación. Entonces empezamos con un cine cardíaco de un Phantom en forma de anillo, ¿vale? Que presenta 2 movimientos. Se ve un poco cortado, pero podemos ver que tiene movimientos de contracción y de torsión. Le hemos añadido además líneas de tagging para que se puedan ver estos movimientos y pues se puede ver también cómo esas líneas van desapareciendo a medida que avanza el tiempo como consecuencia de la recuperación de la señal T1, ¿vale? Es un problema que tiene 1,6 millones de spins y 100 fases cardíacas, es decir, 100 frames, y por lo tanto es una adquisición pesada a nivel computacional. Entonces, pues es un problema que se puede paralelizar y pues ahí podemos ver cómo a medida que aumenta el número de GPUs que utilizamos para resolverlo, pues disminuye el tiempo de ejecución, ¿vale? Luego pasamos a otro ejemplo de cine cardíaco, que es con un Phantom más realista del corazón, hecho con XCAT, ¿vale? Que es un formato, un modelo de
de Phantom del corazón basado en imágenes, basado en píxeles, ¿vale? O voxeles cuando es en 3D. Entonces, el hecho de hacer una correspondencia directa entre voxeles y spins hace que haya zonas en las que haya una condensación, digamos, una acumulación de spins en comparación con otras. Y por eso, bueno, pues concretamente pues en las zonas de las cavidades sanguíneas se produce una acumulación de spins y por lo tanto un aumento de la señal, que pues es un efecto que no es realista, que es algo que en la resonancia real no ocurre y que, bueno, que abre líneas para investigar cómo poder modelar estos phantoms a partir de imágenes de una forma, pues eso, más realista. En este caso, pues la simulación está hecha con 180.000 spins, son 10 fases cardíacas y el tiempo de simulación son 80 segundos. Vamos con un tercer caso de cine, un tercer experimento, en este caso para ver el efecto el time of flight que hemos comentado, resultante de aplicar una secuencia en la que contiene varios pulsos de radiofrecuencia sobre un phantom con flujo en la dirección Z, ¿vale? Entonces, por la parte interior del phantom circula flujo y podemos ver en el corte axial, que es este de arriba, cómo a medida que avanza el tiempo, la intensidad del centro del phantom, que es donde está el flujo, aumenta con respecto al tejido de fuera. De igual manera pasa en el corte longitudinal, que es el que tenemos abajo, en el que en los últimos frames especialmente vemos como el flujo, que es el que entra por la izquierda, pues presenta una mayor intensidad de señal que el resto. Aquí hemos utilizado 470.000 spins, 30 fases cardíacas y el tiempo de simulación, como son dos orientaciones distintas, pues cada uno ha llevado 5 minutos. Vamos ahora con dos experimentos de phase contrast, ¿vale? Este se ha hecho con la intención de replicar un experimento realizado en el paper en el que presentaban otra herramienta de otro simulador, que es CMR-Sim, ¿vale? Y bueno, el experimento consiste en un phase contrast sobre ese tubo, es un tubo con forma de U sobre el que circula un flujo y además que presenta una estenosis, es decir, un estrechamiento en la entrada. Y pues podemos ver como, bueno, las filas impares son el resultado de CMR-Sim, las filas pares el resultado de coma, ¿vale? El que hemos obtenido nosotros. Podemos ver como, especialmente en las imágenes de fase, que son las que codifican la velocidad en las que está contenida esa información, pues son prácticamente idénticas y pues esto, aparte de el hecho de ser idénticas, lo que hace interesante lo que hemos implementado es que los tiempos de simulación son mucho menores en coma que los que les da a CMR-Sim. Otro experimento de phase contrast que me parece también interesante porque pues es realista es pues con una aorta, ¿vale? Cuyos campos fluidos pues son más complejos que los del caso anterior y bueno, podemos ver aquí dos cortes, uno axial y otro sagital, en el que podemos ver la información en las imágenes de fase sobre la velocidad en las tres componentes espaciales. En este caso pues hemos incluido 2 millones de spins en el Phantom y ha llevado un total de pues, 4 minutos por cada orientación y por cada codificación, ¿vale? Son adquisiciones independientes, en total 48 minutos. Vamos ahora ya con los resultados para este segundo objetivo, que era el editor de secuencias. Vamos a ver primero un pequeño overview de la aplicación, una apariencia final, que nos permite, bueno, podemos ver cómo podemos editar secuencias mediante bloques, podemos configurar esos bloques, ver en 3D el corte seleccionado, podemos visualizar el diagrama temporal de la secuencia y podemos también lanzar simulaciones, ¿vale? Y ver sus resultados. ¿Qué es lo interesante de todo esto? A ver si carga. Vale. Que se puede ejecutar en un navegador web, ¿vale? Está pensado para ejecutarse en un navegador web, por lo que, como he dicho, no hace falta que el usuario instale nada en su ordenador. Y además, bueno, esto es una captura del Firefox, pero es compatible con cualquier otro navegador y de hecho es compatible incluso con dispositivos móviles, ¿vale? Vamos a ver un par de pruebas de funcionamiento, cómo podemos crear secuencias y simularlas. Pues con una secuencia sencilla, que es una secuencia EPI, ¿vale? Que tiene ahí, pues podemos ver la distribución de bloques, la configuración de un par de ellos, el diagrama temporal de la secuencia y el resultado de la simulación, ¿vale? Y otro segundo ejemplo con una secuencia de spin echo, en la que podemos ver ahí la distribución de bloques, en ese caso, y cómo, jugando con parámetros, no se ve mucho, pero jugando con parámetros como son el tiempo de eco y el tiempo de repetición,
podemos obtener imágenes ponderadas en T1, en T2 o en PD, ¿vale? Esto es un ejercicio bastante interesante pues, de cara a técnicos, por ejemplo. Terminamos ya con las conclusiones y viendo primero las aportaciones del trabajo. Por una parte, el Phantom dinámico lo que ha supuesto es una mejora a un simulador que ya era potente de por sí y permite pues, simular cualquier movimiento independientemente de su complejidad, y esto pues, abre líneas para investigar sobre fenómenos complejos pues, como el flujo o la difusión. Además, el formato de fichero que hemos definido supone un avance para la comunidad de MRI porque intenta o bueno, contribuye a la estandarización de estos Phantoms digitales y a la reproducibilidad de los experimentos, ¿vale? Y luego, por otra parte, el otro objetivo, la otra parte del trabajo, supone pues, una herramienta que es gratuita, es accesible y que permite pues, definir pulsos, o sea, secuencias de pulsos y acceder a las funcionalidades de un simulador de manera pues muy sencilla, ¿vale? Además es una herramienta que, como pone ahí, es versátil, por lo que es apta tanto para técnicos como para investigadores. Hemos dicho durante todo el trabajo que eran objetivos independientes, pero su integración supondría pues, un entorno en el que podemos simular secuencias complejas de pulsos sobre phantoms tanto estáticos como dinámicos y, bueno, pues como digo, sería un entorno completo que pues, sería bastante útil. En cuanto a comunicaciones de congresos, pues ha generado varias comunicaciones, 5 de ellas como autor principal, y ahora estamos preparando el envío de este trabajo para su publicación como parte de un artículo en una revista. Como líneas futuras, pues por una parte queremos mejorar el modelado del movimiento, pues ese ejemplo que veíamos del XCAD, mejorar cómo lo modelamos para que sea más realista, y luego optimizar tanto el almacenamiento como el uso de memoria como el rendimiento, ¿vale? Y por último, pues ampliar el número de modelos de movimiento que estén soportados por el simulador. Por el otro lado, la aplicación web, pues queremos también ampliar las bibliotecas de secuencias y de phantoms, mejorar el backend, ¿vale? Para permitir múltiples usuarios y múltiples simulaciones simultáneas. Y por último, pues añadir un visualizador para estas simulaciones dinámicas que hemos visto. Aquí os dejo unos enlaces que, bueno, de todo el código en el que hemos ido añadiendo a los repositorios. El más, digamos, importante pues, es el simulador, Y nada, esto es todo. Muchas gracias por la atención y gracias por venir y